Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros especiales que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos distintas cosas, pero sobre todo donde me permiten encontrarme con cada uno de ustedes y entrar un poquito en sus corazones. Así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarme siempre. Bueno, hoy quiero hablar de algo que realmente nos entristece mucho. Ustedes saben del derrumbe que pasó en Miami, en Estados Unidos, del edificio, donde hay muchos muertos y todavía hay gente que no se pudo rescatar, muchos desaparecidos. Realmente algo que nos llena de dolor y algo inesperado, porque no es habitual que pase eso en Estados Unidos, que se derrumbe un edificio, no es algo común. Lamentablemente, y un saludo para todos los familiares de las víctimas, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que el presidente Biden viajó los otros días a Miami y tuvo un encuentro con los familiares y con los rescatistas y dando todo el apoyo a toda esa gente. Por un lado, la gente que tenía apartamentos en ese edificio, ustedes saben que el gobierno dispuso que a esa gente se lo compense con otro departamento o el dinero para comprar otro departamento. La gente que tenía hipotecas, se les cancela automáticamente la hipoteca y se le da dinero para comprarse otro departamento. También la alcaldesa está colaborando mucho, está haciendo lo máximo posible. Ustedes saben que también el presidente Biden, así como la alcaldesa de Miami, dispusieron que en un término no mayor de 90 días se verifiquen todos los edificios de Estados Unidos, porque no puede volver a pasar. Entonces, dentro de la tragedia, se están tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces uno dice, esto es un gobierno capitalista, pero al servicio de la gente, al servicio de los familiares de las víctimas, al servicio de toda la gente que perdió su vivienda. Lo mismo sucede cuando hay un huracán, lo mismo sucede cuando hay todo tipo de siniestros que el gobierno sale a respaldar. El gobierno que nosotros decimos capitalista, y ustedes saben que tanto Estados Unidos como otro gobierno capitalista es el de Rusia, y porque es capitalismo, pero salen a respaldar a la gente. Están cuando la gente lo necesita. Y muchas veces lo que diríamos o lo que llamaríamos los gobiernos socialistas, en los países donde hay gobiernos socialistas, muchas veces cuando la gente tiene un siniestro, una tragedia, el gobierno desaparece. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿es bueno el capitalismo o es malo? ¿Y el socialismo es tan bueno como se dice? ¿O solamente está para la locución, solamente está para los discursos bonitos? Pero a la hora de la verdad, el gobierno socialista muchas veces desaparece. ¿Será porque no tiene recursos? ¿Será porque están en otras cosas? Pero ¿cuántas veces los gobiernos socialistas salen a apoyar a la gente, a darle su compensación, a restituirle una casa? Ustedes saben, como yo, que, por ejemplo, hay países donde han tenido inundaciones y la gente ha perdido sus hogares. Ha tenido un montón de siniestros, incendios y la gente ha quedado sin nada. Y el gobierno socialista, llamándose socialista, no estuvo. Entonces, uno a veces comienza a ver en estos casos y dice, bueno, parece que el capitalismo no es tan malo, cuando a la hora de necesitarse el apoyo de gobierno está.
Y parece que el socialismo no es tan bueno cuando en momentos trágicos, en momentos que la gente lo necesita, no está. Están los discursos. Ustedes saben que en muchos países estamos próximos a elecciones de medio término. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Cuando un gobierno como Estados Unidos, capitalista, está vacunando a toda la población porque necesita cuidar a todos, y cuando en otros países socialistas o llamados socialistas, socialdemócratas, no tienen las vacunas para toda la gente, no cuidan la salud de toda la gente, entonces es el momento de pensar, bueno, ¿cuál de los dos es mejor al final? Porque siempre entendimos que los gobiernos socialistas hacen para el pueblo, pero ahora en la realidad nos damos cuenta que no siempre es así. Entonces es momento de prepararnos mentalmente, de escuchar, de sacar nuestras conclusiones a la hora de votar, siempre. Y bueno, elegir bien, elegir a los representantes del pueblo. Ustedes saben que los gobiernos, ya sea diputado, presidente, concejal o el cargo que fuere, está para representar al pueblo. Entonces elijamos bien, que nos representen de una vez por todas bien y sobre todo que nos cuiden, porque el pueblo necesita que nos cuiden. El pueblo necesita el cuidado y la protección bien entendida, ¿no? No los límites porque se les ocurre, sino una protección bien entendida, un cuidado bien entendido por parte del gobierno al pueblo. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Ustedes saben que volviendo al edificio de Miami se va a demoler todo para que no haya más riesgos y además para terminar con los rescates, y hasta la última víctima va a ser encontrada. Así que mis condolencias para todas esas familias y que no vuelva a pasar más. Esto es todo por hoy. Les mando este beso para ustedes y los quiero mucho. No me dejen sola. Gracias.